Mi nombre es Melena Enchundia y a mí me toca hablar sobre los antianginosos. El corazón tiene un trabajo intenso y continuo, por lo que el aporte de oxígeno al músculo cardíaco debe ser también continuo y además considerable. Cuando el aporte sanguíneo que llega al corazón es inferior a lo normal, existe una insuficiencia coronaria. La causa en el 90% de los casos de insuficiencia coronaria es el estrechamiento o la obstrucción de estas arterias, denominado como la arteriosclerosis. La manifestación de la insuficiencia coronaria o cardiopatía isquémica es la angina del pecho. La angina del pecho consiste en un dolor que se irradia al cuello, el brazo izquierdo y la mandíbula. Entre los antianginosos se distinguen tres formas de angina en el pecho. La primera, la angina estable o de esfuerzo. La segunda es la angina inestable o de reposo. Y la tercera es la angina variante o Prince-Metal. Bueno, la primera angina estable o de esfuerzo por lo general se presenta al realizar un esfuerzo con emociones fuertes y con frío. El dolor se calma rápidamente con el reposo. Se llama estable porque las características clínicas no varían a lo largo del tiempo y se pueden relacionar con la frecuencia de los ataques con los esfuerzos. Los factores de riesgo que favorecen a que se cause este tipo de angina, pues aquí intervienen la edad del paciente, si es obeso, si consume tabaco, si padece de hipertensión arterial o de diabetes. Como segunda angina, inestable de reposo, esta es como el contrario a la angina estable. El dolor aparece de forma espontánea, no aparece con esfuerzo, sino aparece cuando la persona está en reposo y va empeorando de forma gradual durante días. Puede llevar a infarto agudo del miocardio o mejorar la forma espontánea. Se denomina inestable porque su evolución es muy imprescindible. Bueno, y por último, la angina variante o de Prince-Metal. Esta es una variedad de angina inestable. El dolor aparece durante el reposo o el sueño debido a un espasmo coronario, que es la contracción de las arterias coronarias. Los fármacos antianginosos. La angina del pecho es consecuencia de un desequilibrio del oxígeno del músculo cardíaco. Cualquier sustancia que consiga aumentar el oxígeno, disminuir el esfuerzo cardíaco o ambos al mismo tiempo se podrán llamar como antianginosa. Bueno, los antianginosos no tienen actividad analgésica directa, pero al restablecer el equilibrio del miocardio, estos logran suprimir el dolor. La farmacología de la angina incluye tres tipos de fármacos, que son los nitratos, los bloqueadores beta-adrenérgicos y los antagonistas de calcio. Bueno, los nitratos y los antagonistas de calcio, que son estos dos primeros, estos son vasodilatadores. El vasodilatador ideal para la angina del pecho debería actuar específicamente sobre las arterias coronarias próximas a la zona isquémica. Además, estos dos no deberían aumentar el trabajo cardíaco y la energía consumida, es decir, la demanda de oxígeno. Y mientras que los bloqueadores B actúan por disminución de la frecuencia cardíaca y contractibilidad, o sea, estos disminuyen el trabajo cardíaco y por lo tanto su demanda de oxígeno es mucho menor. Es decir, como que el nitrato y los antagonistas de calcio, pues estos como que sí tienen mucha demanda de oxígeno y hacen como que, o sea, el trabajo cardíaco y la energía consumida hagan que demanden de mucho más oxígeno, mientras que los bloqueadores beta-adrenérgicos, pues estos disminuyen el trabajo cardíaco y por lo tanto su demanda de oxígeno es mucho menor. Eso es lo que yo entiendo de cada uno de estos grupos de fármacos. Bueno, a continuación voy a hablar sobre los nitratos y los nitritos.
Los nitratos y los nitritos son compuestos de origen sintético, orgánico o inorgánicos, que pueden ser tanto líquidos como sólidos. Bueno, dentro del grupo de los nitritos encontramos el nitrito de amilo y el nitrito sódico. Estos dos sirven como antídoto para una intoxicación por cianuro y no se utilizan como antianginosos. Bueno, entre los nitratos orgánicos encontramos la nitroglicerina, el dinitrato de isosorbida y el mononitrato de isosorbida. Dentro de su mecanismo de acción, tanto los nitratos como los nitritos tienen la capacidad de liberar óxido nítrico, que es el responsable de la acción, por lo que se denominan nitrovasodilatadores. ¿Qué son los nitrovasodilatadores? Son nitratos que cumplen la función de vasodilatadores. El óxido nítrico es un relajante del músculo liso de los vasos y provoca vasodilatación, disminución de la resistencia periférica vascular, y su resultado es un aumento de oxígeno en el músculo cardíaco. Bueno, en lo que respecta a la farmacocinética, las principales diferencias entre los principios activos son la rapidez del inicio y duración de acción. Según el tipo de fármaco, se va a encontrar diferencias tanto en la biodisponibilidad, que esto varía según la vía de administración en la que se vaya a aplicar. Bueno, aquí en el libro encontramos una tabla que es llamada como las propiedades farmacocinéticas de los nitratos orgánicos. Bueno, esta se distingue de dos tipos de nitratos. Existen nitratos de acción corta y existen nitratos de acción prolongada. Bueno, en el de acción corta encontramos la nitroglicerina, que se llama, bueno, este es un líquido, que se llama así debido a que no dura más de 60 minutos. El inicio de acción, así como la biodisponibilidad, que es el 30-40%, va a variar según su vía de administración, como lo dije anteriormente. Por ejemplo, la vía sublingual es muy rápida, aunque la biodisponibilidad es solo del 30-40%. Por vía oral, la disponibilidad es aún menor, que es de 1 al 20%. Y por vía tópica, que puede ser transdérmica por el uso de parches, pues sí es un poco más completa que las anteriores, pero esto aún así se considera como incompleta. O sea, tiene más biodisponibilidad, pero se considera incompleta porque esta no atraviesa por el hígado y es como que no hace una función muy completa. Mientras que la intravenosa, la nitroglicerina intravenosa se emplea en el caso de dolor persistente asociado por isquemia miocárdica que no cede con nitratos sublinguales o insuficiencia cardíaca izquierda. En pacientes susceptibles, pues esta puede ocasionar un episodio de bradicardia o de hipotensión que suele responder a la atropina o infusión de líquidos. Bueno, como observamos, la intravenosa tiene mayor disponibilidad porque esta ingresa directamente a todo el torrente sanguíneo. Y bueno, explicando los otros principios activos que pertenecen a los nitratos de acción prolongada, pues encontramos el nitrato de isosorbida y el mononitrato de isosorbida. Estos también van a tener una variabilidad según su forma de administración. Estos dos son sólidos poco solubles y, como observamos aquí, se pueden administrar por vía oral y se absorben muy lentamente por el tracto gastrointestinal. Por vía sublingual, solo el dinitrato se absorbe de forma más rápida. La rapidez del inicio de acción, así como su duración en las distintas prevenciones, determinará la indicación del tratamiento de la crisis de angina profilaxis. Bueno, que eso se explicará en el cuadro siguiente. Aquí podemos observar que el dinitrato por vía sublingual tiene una disponibilidad más rápida que por vía oral, que es un poco más retardada. Se parece, pero no son iguales. Teniendo una disponibilidad del 30 al 60%, mientras que el oral de un 20 al 25%. Ya dije, esta biodisponibilidad va a variar según la vía de administración.
Y el mononitrato de isosorbida también va a tener una disponibilidad del 90 al 100%, tanto oral, porque es su única forma de administración. Bueno, en la diapositiva anterior expliqué sobre la rapidez del inicio de acción y la duración de las distintas presentaciones, que lo dije que lo iba a explicar en la siguiente diapositiva. Bueno, estos principios activos que vienen en diferentes presentaciones son utilizados para el tratamiento de crisis de angina o de ataques de anginas. Bueno, tenemos la nitroglicerina, el nitrato de isosorbida y el mononitrato de isosorbida. Como lo dije anteriormente, nitroglicerina es de acción corta y los dos siguientes pues son de acción prolongada. La nitroglicerina es el fármaco de elección para un ataque anginoso agudo. Estos vienen tanto sus comprimidos como los sol, bueno, son los primeros utilizados para este tipo de ataque y vienen una presentación de 0,4 a 8 miligramos. Si no, el paciente no le hace efecto como este tipo de comprimidos, que más o menos a esa cantidad da a 1 o 2 tabletas, pues la dosis máxima que se puede dar cada 5 minutos es de máximo 3 comprimidos. Mientras que las ampollas, como anteriormente lo dije, se emplea en caso de dolor persistente y asociado con la isquemia micárdica, que no puede ser, como que esta isquemia no puede ser tratada con los comprimidos ni con el aerosol. Entonces es ahí donde se utilizan estas ampollas, que vienen en presentaciones de 5 miligramos sobre 10 ml y de 5 miligramos sobre 5 ml. Esto es cuando ya presenta el paciente una angina inestable. Los parches, que son por vía tópica, vienen en presentaciones de 5, 10 y 15 miligramos. Estos solo son aplicados una vez al día. Y el dinitrato de isosorbida viene en presentaciones de comprimidos de 5 miligramos. Estos tienen indicación para administrarse en una crisis de angina. Y los comprimidos retardados, que son por vía oral, vienen en presentaciones de 20 a 60 miligramos. El mononitrato de isosorbida viene en presentación de comprimidos de 20 a 40 miligramos y comprimidos retardados que vienen en presentación de 20, 40 y 60 miligramos. Esto por administración por vía oral. Bueno, listo. Ahora vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, continuando con la presentación, vamos a especificar la tolerancia a los nitratos. Los nitratos orgánicos, como lo expliqué anteriormente, que eran la nitroglicerina, el nitrato de isosorbida y el mononitrato de isosorbida, bueno, estos son nitratos orgánicos. Estos pueden perder sus efectos antianginosos y antiisquémicos en algunos pacientes. Esta tolerancia se presenta generalmente en pacientes que tienen terapia continua, en mayor grado mediante la administración de formas retardadas o los parches, formas retardadas que eran administradas por vía oral y los parches que eran administrados por vía tópica. Aunque tenían una biodisponibilidad muy buena, no era completa porque no pasaba por el hígado. Este mecanismo no se conoce bien del por qué se desarrolla, pero para minimizar la aparición de la tolerancia se mantiene al paciente libre de nitratos durante varios intervalos de tiempo. En el caso de los parches, estos se suelen retirar de 12 a 14 horas habitualmente por la noche. Bueno, si el paciente presenta toxicidad a cualquiera de estos fármacos, este puede tener síntomas de náuseas, vómitos,
cefaleas, palidez, sudor frío, debilidad muscular y a veces pérdida del conocimiento. En dosis muy altas puede causar hipotensión. Estos medicamentos nunca deben ser consumidos junto con alcohol. La nitroglicerina sublingual produce una sensación de quemazón en la boca. En el caso de intoxicación por este medicamento, puede aparecer la metahemoglobinemia. La metahemoglobinemia es un trastorno sanguíneo en el cual el cuerpo no puede reutilizar la hemoglobina porque está dañada. La hemoglobina es la molécula que transporta oxígeno y que se encuentra en los glóbulos rojos. Bueno, si existe este tipo de intoxicación llamada metahemoglobinemia, el tratamiento consiste en administrar oxígeno y azul de metileno por vía intravenosa. Para finalizar, cabe recalcar que el azul de metileno es un colorante orgánico que se usa para tratar una enfermedad llamada metahemoglobinemia, que fue explicada anteriormente. Bueno, le doy paso a mi compañera. Gracias. Los bloqueadores beta. En farmacología, un beta bloqueante es un tipo de medicamentos usados en varias afecciones. Son antagonistas competitivos por el receptor beta adrenérgico y se utilizan en distintas alteraciones cardiovasculares, en particular la hipertensión, la angina del pecho, que quiere decir un dolor o una molestia en el tórax que se produce cuando el corazón no recibe la suficiente irrigación sanguínea, las arritmias cardíacas, el infarto de miocardio y la insuficiencia cardíaca. La acción antiaginosa es consecuencia del efecto inotrópico negativo, que quiere decir la reducción de la frecuencia cardíaca, del efecto que produce la contractibilidad, y el resultado es una reducción del trabajo cardíaco y de la demanda de oxígeno. Los bloqueadores beta aumentan la tolerancia al ejercicio y reduce la frecuencia de los ataques. Pero estas se encuentran con efectos secundarios de los bloqueadores beta. Se encuentran la impotencia, la bradicardia, el bloqueo auriculoventricular, la depresión, la fatiga, la hipoglucemia y broncoconstricción. Antagonistas del calcio. Los antagonistas del calcio actúan sobre el músculo liso vascular provocando vasodilatación coronaria y disminución de la resistencia periférica por dilatación arterial. Esta disminuye la frecuencia cardíaca, pero no todas, y la demanda de oxígeno. Se utiliza fundamentalmente en los tratamientos de la angina del pecho, como ya se les explicó en la anterior diapositiva, y también sobre la hipertensión. Algunos también se utilizan en casos de arritmias cardíacas, la actividad inotrópica negativa, como también se les explicó que es la disminución de la contractilidad, a diferencia de una inotrópica positiva, que ésta aumenta la contractilidad cardíaca. Se emplean como tales el nifedipino, el nicardipino, el amlodipino, el felodipino, el nisoldipino, el verapamilo y diltiazem, con diferencias de actividades entre ellos. Como se habló en la anterior diapositiva sobre las diferencias de actividades, son la dihidropiridina, que es conocida como el nombre de una molécula basada en la piridina, que es la base química de los medicamentos conocidos en farmacología como bloqueadores de los canales de calcio. En estas están la nifedipino, el nicardipino, el amlodipino, el felodipino, el nisoldipino. Estas tienen efectos vasodilatador coronario y periférico, sin actividad sobre la conducción cardíaca y sin actividad inotrópica negativa.
Se utiliza en hipertensión, profilaxis de angina de pecho y como siguiente el diltiazem, que tiene propiedades vasodilatadoras menos marcadas que el nifedipino y su actividad es inotrópica negativa limitada y se utiliza en hipertensión y profilaxis de angina de pecho. Por último, el verapamilo, que tiene efectos vasodilatadores y actividad inotrópica negativa. Se utiliza como antirrítmicos y antiaginosos. Hay que reducir la dosis de forma gradual en pacientes con angina de pecho grave, pues la supresión brusca puede desencadenar una crisis anginosa como efecto rebote. Dilatador. Los antianginosos. La molsidomina es un profármaco, que quiere decir sustancias biológicamente inactivas que es metabolizada en el organismo a una sustancia activa, que al metabolizarse da óxido nítrico y actúa como nitrovasodilatador, que quiere decir que es un agente farmacéutico que provoca la vasodilatación, o sea, el ensanchamiento de los vasos sanguíneos. Y se utiliza en profilaxis a largo plazo de angina de esfuerzos asociados a bloqueadores betas. Esta se administra por vía oral o intravenosa y se metaboliza en el hígado. Las reacciones adversas son consecuencias de la vasodilatación, como es la cefalea, la hipotensión ortostática, la anorexia, las náuseas y los vómitos. Los tratamientos combinados en angina. Antes de hablar sobre los tratamientos de las anginas, hay que esclarecer cuál es una angina estable y la inestable. La angina estable es de tipo común, que ocurre cuando el corazón se está esforzando más de la costumbre. Esta angina establece un patrón uniforme, que es decir, que va a predecir cuándo será el dolor, y generalmente esta desaparece en pocos minutos después de descansar o de tomar el medicamento para la angina, y establece no ser un ataque cardíaco. A diferencia de la angina inestable, esta no tiene un patrón y puede ocurrir con más frecuencia que la angina estable y ser más grave. La angina inestable es muy peligrosa y también cuando presenta esta angina requiere de tratamientos de urgencia. Como según el tratamiento, los combinados en angina, debemos tener en cuenta, además de los fármacos antiaginosos, hay que considerar los tratamientos de todos los fármacos que favorecen la aparición de la angina. El tratamiento dependerá del tipo de angina e incluye el tratamiento para el dolor anginoso agudo y un tratamiento prolongado para prevenir nuevas crisis, como se les esclareció en una angina estable y una angina inestable. El tratamiento de una angina de esfuerzo estable, las tres familias de fármacos antiaginosos tienen sus indicaciones en el tratamiento de la angina estable. Utilizar uno u otro dependerá de las características de cada paciente. En episodios poco frecuentes, como digamos si presenta dos crisis por semana, se administran nitratos a demanda y también nitroglicerina
o dinitrato de isosorbida sublingual y no suelen requerir un tratamiento continuado. Si los episodios son más frecuentes, hay que considerar el tratamiento oral de forma continuada con bloqueadores beta o antagonistas del calcio, y si no es suficiente se utiliza un tratamiento combinado. En pacientes que son hipertensos se prefiere la administración de bloqueadores beta o antagonistas del calcio, pero si el paciente presenta taquicardia, es más adecuado utilizar bloqueadores beta o los verapamilo o diltiazem. Y en casos de hiperactividad bronquial no se administran los bloqueadores beta. En los tratamientos de la angina inestable tiene el objetivo de controlar en cambio la crisis para que no progrese el infarto del miocardio, porque según el inestable es más grave que el estable. El tratamiento inicial depende de la gravedad se daría el nitrato por vía intravenosa durante la fase aguda, es decir, de las primeras 48 horas, o por vía sublingual si los síntomas son más leves. El tratamiento con bloqueadores beta también se inicia por vía intravenosa en la fase aguda y luego se pasa a la oral. Los antagonistas del calcio se reservan para los pacientes que no responden a los otros fármacos, como es el tratamiento triple, que estas son los nitratos más los bloqueadores beta más los antagonistas de calcio, como ya se les habló. Estas pueden producir efectos adversos, pero cuando es necesario se puede utilizar esta combinación. Por último, como hablan de la angina estable e inestable, también hay la angina de Prinzmetal. Esta angina de Prinzmetal también es conocida cuando aparece cuando la persona está descansando, normalmente entre la medianoche y las primeras horas de la mañana, y estos ataques pueden ser muy dolorosos. El tratamiento en esta angina es de elección en la angina vasoespástica y son los antagonistas del calcio por vasodilatación coronaria. Como última parte del tema de los antianginosos, hay que tener en cuenta los debidos puntos importantes para la enfermería. Como es el propio paciente quien consta y trata de la crisis de angina, es importante educarlo. Si la angina está desencadenada por un esfuerzo, debe cesar la actividad, lo que en ocasiones es suficiente. La nitroglicerina sublingual es el fármaco de elección para tratar la crisis anginosa aguda. El indicar al paciente que tenga la precaución de tomar la nitroglicerina sentado o acostado por la posible aparición de hipotensión ortostática. También el comprimido se debe dejar disolver lentamente debajo de la lengua y no tragarla, ya que una vez pasado el dolor se debe escupir lo que sobra para evitar la sensación de quemazón, ya que esto resulta desagradable tanto para el paciente y evitar posibles dolores de la cabeza. También se puede repetir la dosis, pero cada 5 minutos hasta un máximo de 3 comprimidos que puede adquirirlo. Si al cabo de 15 minutos el paciente presenta de dolor anginoso y no cede, hay que acudir a urgencias al hospital, ya que puede ser un infarto agudo de miocardio que requiere otros tratamientos. También no se debe tomar más de 3 dosis por ataque, ya que esto también puede producir un descenso del flujo coronario por hipotensión sistemática. Las cefaleas tras la administración de nitroglicerina son frecuentes. Normalmente duran 5 minutos
y raramente pasan unos 20 minutos, también puede ocasionarle eso al paciente. Y si esto todavía persiste y siente más grave el dolor de cabeza, hay que informarle al médico. Los comprimidos sublinguales, estos se toman profilácticamente a los 3 o 5 minutos antes de realizar ejercicio o cualquier otra actividad que el paciente haya observado que desencadena una angina, es decir, un dolor en el pecho. El efecto durará de unos 30 minutos. También hay que enseñar al paciente a registrar todos los ataques que tiene, las frecuencias que tiene, cuáles son los factores, cuáles son las actividades que desencadena y su duración, ya que esto le puede ayudar al médico al momento que requiera la atención y pueda encontrar más fácil el dar el medicamento para que esta no le cause mucho dolor. Para la administración intravenosa de nitroglicerina se diluye 50 miligramos en 250 o 500 mililitros de suero glucosado al 5%. Su concentración final es de 1 a 2 miligramos sobre mililitros en cristal. Al administrar a la velocidad de 5 a 10 microgramos sobre minutos, hay que proteger de la luz. La nitroglicerina se absorbe por el plástico y detectándose la pérdida de medicamentos de un 40 a un 80%, por lo que se debe emplear unas soluciones intravenosas de vidrio. También hay que tener en cuenta sobre rotar el punto de aplicación con las presentaciones de administración tópica para evitar la dermatitis o erupciones cutáneas. Al informar al paciente que no debe, también hay que indicar al paciente que no debe ingerir alcohol tras la administración de nitroglicerinas, ya que esta persona puede sufrir un colapso. Y hay que ajustar siempre individualmente las dosis que se va a administrar, ya que puede haber efectos secundarios si se va de más. Y tampoco hay que suspender de forma brusca el tratamiento que tiene prolongado con antianginosos y reducir la dosis progresiva. Antihipertensivos. La hipertensión arterial constituye uno de los principales factores de riesgo de enfermedades vasculares en países desarrollados, conociéndose su importancia no solo en el ámbito sanitario, sino también en la población general. Se menciona que es la causa más frecuente de consulta médica y también genera mayor demanda de uso de fármaco. Suele considerarse como una enfermedad crónica. En muchos casos es asintomática y con manifestaciones clínicas muy inespecíficas, como cefalea occipital a primera hora de la mañana, mareos y visión anormal. También afecta a diferentes órganos y sistemas diana, como por ejemplo el corazón, sistema nervioso central, riñón, sistema vascular periférico y retina. La retina es la capa más interna del globo ocular y transforma la luz que recibe en un impulso nervioso que viaja hasta el cerebro. También origina múltiples complicaciones, como las hemorragias cerebrales, trombosis, aneurismas, insuficiencia renal y entre otras patologías. Como siguiente punto tenemos los antihipertensivos, que son aquellos fármacos indicados en el tratamiento de la hipertensión arterial, que se clasifican según los valores de presión arterial propuestos por el séptimo informe del Comité Nacional Conjunto de Estados Unidos. En la siguiente tabla se muestra la clasificación de la hipertensión arterial en adultos mayores de 18 años, donde la presión arterial normal está en un rango mayor de 120 la sistólica, milímetro de mercurio, y la diastólica mayor de 80.
La prehipertensión está en un rango de 120 a 139 milímetros de mercurio y la diastólica de 80 a 89. En el estadio 1 se encuentra la sistólica de 140 a 159 y la diastólica de 90 a 99. Y por último, el estadio 2, que es menor o igual a 160, la sistólica, y la presión diastólica menor o igual a 100. Cabe mencionar que en pacientes con insuficiencia renal crónica o diabetes se intentará mantener una presión arterial mayor de 130 sobre 80 milímetros de mercurio. En la actualidad hay una gran variedad de fármacos que son eficaces y seguros, y que su selección del fármaco depende de las características de cada paciente. Los mecanismos farmacológicos a través de los cuales actúan los diferentes fármacos son los siguientes: A. Reduciendo el volumen sanguíneo y por tanto el gasto cardíaco y la presión arterial. B. Disminuyendo la resistencia periférica mediante inhibición simpática, vasodilatación directa o disminución de la reactividad vascular. C. Disminuyendo el gasto cardíaco. Y D. Inhibiendo el eje renina-angiotensina. Este eje es una secuencia de reacciones diseñadas para ayudar a regular la presión arterial. Según la clasificación, existen 7 tipos de fármacos antihipertensivos. Están los diuréticos, los inhibidores adrenérgicos, vasodilatadores directos, antagonistas de calcio, inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina IECA, antagonistas de los receptores de angiotensina 2, AREA2, y por último, hipotensores de acción central. Bueno, los diuréticos son antihipertensivos con amplia experiencia clínica que, además de ser eficaces y seguros y de fácil manejo, también son de bajo costo. En su farmacocinética se dice que la mayoría se presenta en formulaciones orales y solo la furosemida y el torasemida están disponibles en forma parenteral. En las contraindicaciones tenemos cardiopatía isquémica, arritmias, diabetes mellitus dependiente de insulina e insuficiencia renal. Y los efectos adversos: aumento de la resistencia de la insulina por la hiperglucemia, también la alteración de los lípidos y del ácido úrico, no revierten la hipertrofia ventricular izquierda y producen hipopotasemia. Como siguiente punto están los inhibidores adrenérgicos, que se encuentran los bloqueadores beta-adrenérgicos, los bloqueadores alfa y beta-adrenérgicos y bloqueadores alfa-adrenérgicos. Como primero están los bloqueadores beta-adrenérgicos, que se clasifican básicamente en 2 grupos. Los bloqueadores beta 1, que se encuentra el acebutolol, el atenolol, bisoprolol, celiprolol, esmolol, metoprolol y nebiprolol. Los bloqueadores beta 1 y beta 2, el cartiolol, nadolol, propranolol y sotalol. Ambos grupos, además de sus efectos antiarrítmicos y antianginosos, muestran eficacia en la hipertensión arterial, rebajando la tasa de mortalidad cardiovascular y cerebrovascular. Como siguiente están los bloqueadores alfa y beta adrenérgicos, el labetalol y carvedilol.
Este mecanismo de acción presenta que son bloqueadores beta no selectivos con cierta capacidad de bloquear receptores alfa 1. Y los bloqueadores alfa adrenérgicos, el más empleado aquí es la doxazosina y en menor grado la prozacina, la terazosina y el uradipil. Su mecanismo de acción es que actúa de forma selectiva sobre los receptores alfa 1. Como último punto están los inhibidores centrales, que son fármacos de gran repercusión en el pasado, pero que han sido relegados debido a su mala tolerancia, efectos secundarios, pérdida de eficacia terapéutica a largo plazo y superioridad de otros fármacos. Tenemos a alfa-metildopa. En su mecanismo de acción actúa como un neurotransmisor sustituyendo a la noradrenalina y activando los receptores alfa 2 presinápticos. Por tanto, inhiben la actividad de los centros vasomotores, reduciendo el tono simpático periférico y disminuyendo la presión arterial. Aquí se destaca la metildopa y la clonidina. En los efectos adversos, principalmente están la retención de líquidos, sedación, sequedad de boca, depresión, bradicardia, hipotensión ortostática y estreñimiento. Y por último punto, las aplicaciones terapéuticas, que menciona que su uso se limita a la tercera o cuarta etapa del tratamiento y en asociación a un diurético de la hipertensión gestacional, preeclampsia, solo disponible por vía oral. Los inhibidores centrales son fármacos de gran repercusión en el pasado, pero que han sido relegados, es decir, apartados debido a su mala tolerancia, a los efectos secundarios que producen, a la pérdida de eficacia terapéutica a largo plazo y debido a la superioridad con otros fármacos. Entre los fármacos que se destacan son la metildopa, la clonidina y de sus derivados, la guanfacina y el guanabent. A continuación se van a ir nombrando cada uno de ellos y dando todo lo que les corresponde. En este caso tenemos lo que es la alfa-metildopa. La alfa-metildopa tiene lo que son en el mecanismo de acción, indica que actúa como neurotransmisor sustituyendo a la noradrenalina y activando los receptores alfa 2 presinápticos. Por tanto, indica que inhiben la actividad de los centros vasomotores, así reduciendo el tono simpático periférico y disminuyendo por lo mismo la presión arterial. Entre los efectos adversos indica que tenemos lo que se puede presentar la retención de líquidos, la sedación, es decir, tienen que sedarlo a los pueden dejar sedados a los pacientes o dormidos en este caso. También se produce lo que es la sedación de la boca. También se puede producir la depresión debido a la utilización de este medicamento, la bradicardia. También se puede provocar lo que es la hipotensión ortostática, que es una presión arterial baja que se produce al ponerse de pie después de estar sentado o después de haber estado sentado o acostado. También se puede producir lo que es el estreñimiento, la ginecomastía, que es aquella en donde se le produce el crecimiento mamario a los hombres debido a cambios hormonales, y también se da lo que es la trombopenia. Entre las aplicaciones terapéuticas tenemos que se da un uso limitado en la tercera o cuarta etapa del tratamiento, y también puede estar asociado a un diurético de la
la hipertensión arterial gestacional, y la preeclampsia, que se produce es cuando las mujeres, debido a la subida de la presión arterial, se produce la hinchazón de sus pies, y indica que solo se encuentra disponible por vía oral. El siguiente fármaco es los otros activadores de alfa-2 adrenérgicos centrales, que son la clonidina y guanfacina, donde aquí se va a hablar en general de los dos. En su mecanismo de acción indica que son activadores de los adrenoreceptores alfa-presinápticos en los receptores vasomotores del cerebro, inhibiendo así los impulsos adrenérgicos, y se produce también lo que es la liberación de las catecolaminas, y también lo que produciría la consiguiente disminución del tono simpático, vasodilatación y la baja de presión, o en este caso, como indica aquí, hipotensión. También se producen los que son los efectos adversos, que indica que son similares al fármaco nombrado anteriormente, que es la metildopa, e indica que es característico del síndrome de retirada. El síndrome de retirada es un síndrome en el cual se producen problemas o síntomas debido a una reducción o suspensión del tratamiento que se estaba dando en este caso, y aquí mismo indica que aparece cuando se suspende el tratamiento de forma brusca. En lo que son las aplicaciones terapéuticas, indica que ya sea tanto en hipertensión leve o moderada, así como la alternativa a nifedipino, sublingual y catroctilo se usa en urgencias hipertensivas, e indica que su eficacia aumenta en asociación con diuréticos, es decir, que si se utiliza o se usa en conjunto con medicamentos diuréticos para poder lograr lo que es la capacidad de orinar, o de filtrar que el riñones filtren la orina, va a lo que es mejorar lo que es la acción de estos fármacos, que son la clonidina y la guanfacina. Y en los cuidados de enfermería indica que no se debe retirar el fármaco de forma brusca, ya por lo nombrado, por los efectos adversos que puede haber debido a lo que es la retirada de este medicamento. El siguiente son los que son los inhibidores periféricos, que son la reserpina, la guanetidina, la betanidina y la guanadrel. En lo que es el mecanismo de acción, indica que inhiben la actividad del sistema adrenérgico simpático, y por tanto depresionan los depósitos de catecolaminas, con la consiguiente inhibición de la secreción de noradrenalina, tanto a nivel central como periférico, originando así una disminución del tono simpático y la presión arterial. En los efectos adversos indica que se da lo que es la hipotensión ortostática, que, como yo le dije anteriormente, es la forma de presión arterial baja que se produce debido al ponerse de pie después de haber estado sentado o acostado. También se puede producir lo que es la bradicardia, alteraciones gastrointestinales, que en este caso puede darse lo que es la diarrea, la impotencia, los signos de insuficiencia renal, y también puede existir lo que es la retención de agua. Y en la reserpina, al tener también efectos centrales, produce lo que es la sedación en el paciente, la depresión y otros síntomas que constituyen los parkinsonianos. En las aplicaciones terapéuticas indica que su uso solo se está justificado excepcionalmente con fármacos de segunda línea, y que prácticamente no se prescriben en la actualidad. Los siguientes fármacos están lo que es los antagonistas del calcio. Los antagonistas del calcio indican que, aunque todos comparten la acción fundamental, difieren en aspectos como la potencia, la selectividad del protegido y el mecanismo de acción por el que actúan, y la estructura de estos tipos de fármacos. Está lo que es los derivados de la fenilalquilaminas, que está constituido por el verapamilo, los derivados de la dihidropiridina, que es el nifedipino, el nimodipino, el amlodipino, el fenolidipino, el isradipino, el acidipino, el nitrendipino. Y en la siguiente, la tercera estructura, que está constituida por los que son los derivados de benzodiazepinas, en la que se encuentra constituido por el fármaco diltiazem. Aquí vamos a hablar sobre todo en general de estos fármacos nombrados anteriormente, de los fármacos en los que indican que en el mecanismo de acción interfieren directamente en la acción del calcio, bloqueando los canales lentos e impidiendo la entrada del mismo.
e indica que esto produce una disminución del tono vascular, contractibilidad y resistencias periféricas, ocasionando así una disminución de la presión arterial y una acción vasodilatadora mantenida durante varias horas. En lo que son las acciones farmacológicas, indica que tiene una especificidad notable y no bien comprendida hacia ciertos tejidos. Su acción se limita a la musculatura lisa arterial, ya sea coronaria, cerebral o periférica, miocardio y fibras conductoras del impulso nervioso. Así también tenemos a las dihidropiridinas, las cuales que indican que ejercen su acción selectivamente a nivel vascular periférico, el verapamilo, que actúa a nivel cardíaco, y el diltiazem, que tiene propiedades intermedias entre los otros dos grupos. En la farmacocinética, indica que dada su corta duración para lograr una acción prolongada, muchos se encuentran en formulaciones galénicas de liberación sostenida. Indica que una sección la constituye el amlodipino, que se absorbe y metaboliza lentamente, lo que permite una única dosis diaria. En lo que son los efectos adversos, indica que en general son bastante inocuos, o sea que no son tan dañinos al organismo, y ya que tienen una notable especificidad. Los más comunes son hipotensión, en este caso es la baja de la presión arterial. Puede también producir en el paciente las palpitaciones del corazón. Puede producir cefaleas, que quiere decir que es el dolor de cabeza. También puede estar presente lo que son los mareos. Puede haber rubor facial y el edema mareolar, que es la acumulación de líquidos en el tobillo. También porque indica que eso se da por su acción vasodilatadora arteriolar periférica. Con el verapamilo se produce lo que es la depresión en la conducción cardíaca y se da lo que es el bloqueo auriculoventricular por su acción a nivel cardíaco. Otras que puede provocar el verapamilo es el estreñimiento, y también puede haber el reflujo gastroesofágico. Esto quiere decir que la última parte no se cierra la última parte del esófago, lo cual produce lo que es un reflujo de las sustancias del ácido que se encuentra en el estómago. También en las otras interacciones farmacológicas, indica que las farmacodinámicas con bloqueadores beta aumentan el riesgo de la bradicardia y los bloqueos auriculoventriculares, y que las farmacocinéticas con digoxina reducen su agregamiento renal y elevan sus concentraciones plasmáticas. Entre las aplicaciones terapéuticas, indica el tratamiento de la cardiopatía hipertensiva, en lo que corresponde lo que es al procesamiento en el corazón. Los datos recientes sugieren que las dihidropiridinas de vida media larga podrían ser eficaces en la disminución de la mortalidad cardiovascular en ancianos. En el caso de asociar bloqueadores beta, se debe utilizar solo dihidropiridinas. Lo siguiente, que son los inhibidores de la enzima de la conversión de la angiotensina, indica que los EGAs comercializados, entre los que se encuentran están los captoprilo, el enalaprilo, el enalaprilato, el ramiprilo, el cilazaprilo, el peridroprilo, el lisinoprilo, el quinaprilo, el fosinoprilo, el benaceprilo, el espiraprilo y el tradolaprilo. Estos son los inhibidores como dije anteriormente, de la conversión de la angiotensina, en donde lo que indica en general es el mecanismo de acción, que indica que también inhiben la síntesis de aldosterona mediada por la angiotensina 2 y que disminuyen, por tanto, la retención de sodio, agua y las pérdidas de potasio. En las acciones farmacológicas, indica que la forma en que actúan les confieren propiedades vasodilatadoras periféricas importantes, pues se produce un aumento de lo que es la prostaglandina y de las bradiquininas, no aumentando el gasto cardíaco, pero sí disminuyendo las resistencias periféricas, e indica que esto les hace ser muy útiles en la insuficiencia cardíaca congestiva. Es decir, que cuando se tiene este problema es muy útil para el mismo. En lo que indica la farmacocinética, indica que su vía habitual de administración es la oral.
pero solo está en el enalaprilato, que puede administrarse por vía intravenosa. Indica que esto se da en el secto, el captoprilo y el lisiniprilo, ya que los demás son profármacos, por lo que existen diferencias respecto a su absorción y duración de acción. Indica que el captoprilo tiene una acción más rápida y una duración más corta, y que se debe administrar esta de aquí 2 veces al día. Indica que el resto de los fármacos solamente se administran mayoritariamente una vez al día. Lo siguiente, que son los efectos adversos, indica que presentan buena tolerabilidad y baja incidencia de efectos adversos. En lo que es la siguiente diapositiva, indica que están los efectos adversos, en lo que indica que presentan una buena tolerabilidad y baja incidencia de efectos adversos que pueden estar relacionados con la actividad farmacológica e inhibición de la degradación de hisaminas, en lo que esta de aquí puede presentar lo que es tos seca irritativa y persistente que desaparece tras suspender el tratamiento. También se puede tener efectos adversos como la hipotensión o la baja de la presión arterial, la presencia de dolor de cabeza o cefalea y desde la primera dosis. También se puede dar la hiperpotasemia, que es el nivel alto de electrolitos de potasio en la sangre. También lo que es el angioedema, que es la inflamación sin dolor debajo de la piel, que esto puede estar ocasionada por la alergia, ya sea a la piel de animal, a los alimentos, o también se puede dar debido a la alergia a algún tipo de medicación. Y también lo que se puede provocar es la insuficiencia renal aguda, en las que son las aplicaciones terapéuticas. Indica que son de primera línea en el tratamiento de la hipertensión arterial, en monoterapia o en asociación, presentando así acción sinérgica con diuréticos. Es muy útil en diabéticos, ya que protegen la función renal, también protege lo que es la insuficiencia cardíaca congestiva, la hipertensión resistente y la renovascular, que es el control de la filtración glomerular si existe deterioro. En los cuidados de enfermería se encuentra que el enalaprilo o el enalaprilato se puede utilizar de 1 miligramo o 1 litro o 1 mililitro, que puede administrarse por vía intravenosa lenta en 5 minutos. Y lo máximo que se puede hacer o llegar a 5 miligramos a 6 horas a corto plazo, y puede ser menor a 36 horas. Por otro lado, 5 miligramos al día por vía oral equivalen aproximadamente a 1,25 miligramos cada 6 horas por vía intravenosa. Y en relación con los alimentos, se puede administrar captoprilo al menos 1 hora antes de las comidas y peridropilo antes del desayuno. En los que son los antagonistas de los receptores específicos de la angiotensina 2 ARA2, indica que la inhibición de los efectos de la angiotensina 2 es una de las estrategias terapéuticas de la hipertensión arterial, y están existiendo fármacos que actúan de esa manera, como los IECA y bloqueadores beta, pero hace relativamente poco ha surgido el losartán, al que le siguieron valsartán, irbesartán, candesartán, telmisartán, eprosartán y olmesartán, que actúan disminuyendo la formación de angiotensina 2, pero a través de otro mecanismo. Y entre el mecanismo de acción se encuentra que bloquean competitiva y selectivamente los receptores AT1 de la angiotensina 2, no por el receptor AT2. Por tanto, inhiben los efectos hipertensivos de angiotensina 2, como la vasoconstricción, la liberación de aldosterona y la acción vascular, no viéndose afectada la actividad de la ECA ni la inhibición del catabolismo de bradicininas, y esto puede dar lugar a que no se acumule bradicinina en el organismo, como ocurre con los IECA. Y por último encontramos un cuadro o la tabla 27.2, el cual indica los parámetros farmacocinéticos y dosificación de los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2 ARA2, en lo que indica que los fármacos que se encuentran, como están el irbesartán, candesartán, eprosartán, telmisartán, valsartán y olmesartán, donde indica lo que es la biodisponibilidad oral, el porcentaje, las proteínas plasmáticas, el volumen aparente de distribución y la semivida, el tiempo medio que es la semivida de eliminación, en el cual indica que el losartán
tiene una biodisponibilidad oral de 23 a 35, pero el que se puede observar que tiene más biodisponibilidad oral es el irbesartán, que es de 60 a 80, y el que tiene menos es el prosartán, que es de 13. En lo que es o sea, el volumen aparente de distribución, el que tiene menos es el losartán y el que tiene más es el telmisartán, que tiene 500. En lo que es la unión a proteínas plasmáticas, tenemos el que tiene mayor es el olmesartán, es decir, que se puede unir, pues tiene una gran adherencia a las proteínas plasmáticas, y el que tiene menos es en este caso, el irbesartán. En lo que es el tiempo de semivida de eliminación, el que tiene más es el temilsartán, y el que tiene menos es el losartán. Y en lo que es la eliminación, indica que todos estos medicamentos se eliminan a través de las heces, y también se encuentra de cada uno o de cada fármaco indicado su dosis tanto inicial como máxima, en donde el cual se puede prescribir. En el que el losartán tiene una inicial de 50 miligramos por 24 horas, y el máximo de este mismo es de 100 miligramos por cada 24 horas. En lo que es el irbesartán, indica que el inicial es lo inicial que se puede prescribir es de 150 miligramos por 24 horas, y que el máximo en este caso sería 300 miligramos por las 24 horas. En lo que es el candesartán, indica que el inicial puede ser de 8 miligramos cada 24 horas, y lo máximo que se puede prescribir es de 32 miligramos cada 24 horas. En lo que es el eprosartán, indica que el inicial es muy elevado, que en este caso es 600 miligramos por 24 horas, y lo máximo que puede prescribirse es de 800 miligramos por 24 horas. En lo que es el telmisartán, lo inicial es de 40 miligramos por 24 horas, y lo máximo que se puede prescribir es 80 miligramos por cada 24 horas. El valsartán es el que se puede prescribir en una dosis de 80 miligramos por cada 24 horas, y la dosis máxima es de 160 miligramos por cada 24 horas. Y el olmesartán, el inicial, que también indica que se puede prescribir 10 miligramos por cada 24 horas, y lo máximo que se podría prescribir es 40 miligramos por cada 24 horas.